Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a presentar el tema de magnetismo que pertenece al parcial 2 de electromagnetismo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Vamos a aprender toda la teoría relacionada al magnetismo. ¿Para qué sirve? ¿Qué significa cada término? Etcétera. Bueno, ¿cuáles son las propiedades y características de los diferentes tipos de imanes? Antes que nada, debemos de conocer un poquito de historia acerca del magnetismo. Primeramente, los fenómenos magnéticos fueron conocidos en la antigua Grecia. Se tiene registro que en la ciudad de Magnesia la gente había observado que ciertas piedras se atraían el hierro, y los trozos de hierro atraídos atraían a su vez a otros. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se empezó a ver qué es lo que estaba sucediendo con la parte esta. Y se llama magnetismo debido a que todos esos registros fueron hechos en la ciudad de Magnesia, del Meandro en Asia Menor. No fue hasta finales del siglo VI que los sabios, del siglo XVI, que los sabios empezaron a descubrir por qué del magnetismo y a comprender el funcionamiento de la brújula. Fue hasta el siglo XVI que el científico y médico William Gilbert demostró con sus experimentos que la Tierra se comporta como un imán enorme. Por tanto, obliga a un extremo de la brújula a apuntar al norte geográfico. Gilbert nombró polo que busca el norte a la punta de la brújula que señala ese punto, y polo que busca el sur al otro extremo. Actualmente solo se les llama polo norte y polo sur. También demostró que cuando un imán se rompe en varios pedazos, cada uno se transforma en uno nuevo con sus dos polos en cada extremo. Esto es muy importante, los descubrimientos que hizo Gilbert, ya que la brújula fue muy importante para la navegación en esos tiempos, y actualmente también es muy importante, nada más que ahora pues se utilizan brújulas electrónicas, ¿no? Hay gente, me imagino, que igual sigue utilizando brújulas de las típicas, ¿no? Gilbert descubrió cómo interactúan los polos de los imanes y demostró que polos iguales se rechazan y polos diferentes se atraen. O sea, prácticamente es donde se empezó a descubrir toda esta parte. Ahora, entramos a la definición de imanes permanentes y temporales. En resumen, los imanes permanentes son aquellos que su magnetismo es constante. Es decir, que, por ejemplo, en estos casos de imanes, su magnetismo siempre va a estar ahí, ¿sí? Siempre va a estar ahí presente en condiciones de buen uso, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, a eso se les llaman imanes permanentes. En el caso de los imanes temporales, son aquellos que podemos magnetizarlos o desmagnetizarlos, como es en el caso de esta grúa que traslada restos de metales de un lado a otro. Tiene estos brazos que trasladan restos de metales. Entonces, ¿aquí cómo funciona esto? Bueno, esto realmente funciona de la siguiente forma. Esto es un imán. Esta parte de la grúa es un imán, pero no es un imán cualquiera, es un electroimán. Así como podemos encontrar imanes permanentes en la naturaleza, o lo podemos fabricar, también nosotros podemos crear un imán artificial con corriente eléctrica. Eso es algo que vamos a ver después. Entonces, si nosotros hacemos circular una corriente a través de un conductor, nosotros generamos un campo magnético. Por lo tanto, si nosotros agarramos ese conductor y lo enrollamos en forma de espiral, incrementamos aún más el campo magnético.
de dicho conductor, haciendo que se parezca mucho más a un imán, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar los electroimanes? Pues la ventaja es que nosotros podemos hacer que la imantación aparezca o desaparezca. ¿Y cómo hacemos que aparezca y desaparezca? Pues simplemente cortando el suministro de energía o conectando el suministro de energía. Eso lo vamos a ver con más calma en las siguientes clases. Simplemente lo único que quiero que ustedes tengan en cuenta es que un imán permanente es aquel que mantiene su magnetismo y un imán temporal es aquel que podemos variar el magnetismo en cualquier momento que nosotros deseemos. Ahora, ¿qué es el campo magnético? Aquí es donde empieza a hacer nombre un científico inglés llamado Michael Faraday. ¿Qué es lo que hizo este señor Faraday? El señor Faraday estudió los efectos producidos por los imanes. Observó que un imán permanente ejerce una fuerza sobre un trozo de hierro o sobre cualquier imán cercano a él, debido a la presencia de un campo de fuerzas cuyos efectos se hacen sentir incluso a través de un espacio vacío. Faraday imaginó que de un imán saldrían hilos o líneas que se esparcían. A estas se llamó líneas de fuerza magnética. Dichas líneas se encuentran más en los polos, pues allí está la mayor intensidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este imán de barra, cuya polaridad tiene norte y sur, observemos que siempre, por convención, las líneas de fuerza van a salir del polo norte y van a ir hacia el polo sur. Entonces Faraday así se imaginó esa región de fuerzas mediante líneas. Inclusive nosotros podemos hacer la demostración de manera real poniendo un imán de barra y esparciendo a su alrededor polvo de hierro. Y veamos que inmediatamente se van a empezar a formar esas líneas de fuerza que le llamó Faraday. Las líneas de fuerza producidas por un imán, ya sean de barro o de herradura, se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar al polo sur. A la zona que rodea un imán y en la cual su influencia puede detectarse, recibe el nombre de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Como les comentaba anteriormente, las líneas siempre van a salir del norte y van a ir hacia el polo sur. ¿Cuántas líneas van a entrar al norte y van a salir del norte y van a entrar al sur? Todas las líneas de fuerza de campo magnético van a salir del norte y van a llegar al sur, a diferencia de las líneas de fuerza de campo eléctrico que habíamos visto. Recordemos que cuando tenemos una carga, esas líneas de fuerza salen y pueden llegar a otra carga, ¿sí? Pero muchas de ellas se pierden en el espacio. En cambio, en el caso del magnetismo, todas las líneas de fuerza que salen del polo norte llegan al polo sur en su totalidad. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Ahora, el campo magnético se refiere a la región donde están concentradas esas líneas de fuerza. Esa concentración de líneas de fuerza se puede sentir y se puede percibir mediante fuerzas de atracción o de repulsión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? Faraday señaló que dos imanes se encuentran cerca uno de otro, sus campos magnéticos se interfieren recíprocamente. Cuando un polo norte se acerca a uno sur, las líneas de fuerza se dirigen del norte a sur. Cuando se acercan dos polos iguales, las líneas de cada uno se alejan uno del otro. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Aquí están las diferentes formas de los imanes, ¿no? Que algunas formas de los imanes. Las líneas de fuerza salen de norte a sur, todas en su totalidad. Aquí también, norte a sur, de esta forma. Y si tenemos dos imanes que tienen polos diferentes, estos se van a atraer debido a que las líneas de fuerza van a ir del norte al sur del otro imán. Entonces esto va a hacer que se atraigan. Sin embargo, cuando tenemos dos polos iguales, ya sean norte-norte o sur-sur, vemos que las líneas de fuerza se van a separar y eso va a hacer que los imanes se separen. Y es lo que podemos observar aquí. Aquí vemos de manera más detallada cómo son las líneas de fuerza de un imán
salen de norte a sur, y aquí de dos polos iguales, y vemos cómo las líneas se rechazan, por lo tanto los imanes se separan. Ahora, tenemos el concepto de densidad de flujo magnético. El concepto propuesto por Faraday acerca de las líneas de fuerza es imaginario, pero resulta útil para dibujar los campos magnéticos y cuantificar sus efectos. Una sola línea de fuerza equivale a la unidad de flujo magnético F en el sistema CGS y recibe el nombre de Maxwell. Sin embargo, esta es una unidad muy pequeña de flujo magnético, por lo que en el Sistema Internacional de Unidades se emplea una unidad mucho mayor llamada Weber, cuya equivalencia es la siguiente. Un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Un flujo magnético F que atraviesa perpendicular a una área recibe el nombre de densidad de flujo magnético o inducción magnética. Por definición, la densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético equivale al número de líneas de fuerza, o sea, el flujo magnético que atraviesan perpendicularmente a una unidad de área. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir? Flujo magnético significa la cantidad de líneas de campo magnético. ¿Cuántas líneas de campo magnético se encuentran en una región? Eso es el flujo magnético. Ahora, la densidad de flujo magnético se refiere a cuántas líneas o cuánto flujo o la cantidad de líneas atraviesan una superficie dada. ¿De acuerdo? Eso es la densidad de flujo. Flujo, cantidad de líneas de campo magnético. Densidad de flujo se refiere a la cantidad de líneas o el flujo por unidad de área. ¿Vale? Y es lo que podemos observar en la fórmula. La densidad de flujo magnético en el Sistema Internacional se mide en Weber por metro cuadrado, que es igual al flujo entre unidad de área. ¿Sí? Que es lo que podemos observar aquí. A la densidad de flujo magnético también se le recibe el nombre de inducción magnética. Ahora, la densidad de flujo magnético Weber por metro cuadrado también recibe el nombre de Tesla. Un Tesla es un Weber por metro cuadrado. O sea, en los libros de texto vamos a poder hallar la unidad de flujo magnético como Weber por metro cuadrado o por teslas. Es exactamente lo mismo, ¿no? El Tesla, pues la fórmula está relacionada, o más bien fue hecha debido al científico Nikola Tesla, que es uno de los científicos que más han aportado en la sociedad actual. Entonces, de ahí el nombre de la unidad. Para poder calcular el flujo, la densidad de flujo magnético en una superficie que tiene cierto ángulo, o sea, no está completamente perpendicular, o sea, el flujo no es perpendicular a la superficie, pues utilizamos esta fórmula, así como lo hacíamos en el caso del campo eléctrico, también acá se utiliza una expresión parecida, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de esto para que quede más claro. En conclusión, la densidad de flujo magnético es un vector que representa la intensidad, dirección y sentido del campo magnético en un punto. Ahora, también tenemos el término de permeabilidad magnética e intensidad de campo magnético. La permeabilidad magnética simplemente es ¿qué tantas líneas de campo magnético puede aceptar un material? ¿Sí? No todos los materiales son buenos conductores de estas líneas de campo magnético. El aire tiene una permeabilidad magnética, ¿sí? El hierro tiene una permeabilidad magnética. La madera tiene una permeabilidad magnética. Entonces, cada material tiene una permeabilidad diferente, la cual acepta una mayor o menor cantidad de líneas de campo que atraviesen su superficie. ¿De acuerdo? Entonces, la permeabilidad magnética de diferentes medios se representa con la letra griega mu. La permeabilidad magnética del vacío es mu sub 0, tiene un valor en el Sistema Internacional de
4pi por 10 a la menos 7 Weber por amperes metro, o 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre ampere. Cualquiera de los dos es la forma de poder representar la permeabilidad del vacío. Ahora, ¿para qué me sirve la permeabilidad del vacío? La permeabilidad del vacío me sirve para poder hallar la permeabilidad magnética del material en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la permeabilidad de hierro, por así decirlo, tenemos que hallar la permeabilidad relativa de hierro y tenemos que multiplicarla por la del vacío, porque el vacío también afecta a la permeabilidad relativa de hierro. Por lo tanto, esta multiplicación nos va a dar la permeabilidad total de la sustancia, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí podemos observar los diferentes tipos de permeabilidades de diferentes sustancias ferromagnéticas, y observamos que aquí el hierro purificado tiene una mayor aceptación de líneas de campo magnético que el cobalto, ¿sí? Por lo tanto, a mí me convendría, si quiero tener menos pérdidas, tendría que utilizar hierro purificado, ¿sí? Por ejemplo, el níquel tiene mayor aceptación de líneas de campo debido a que la permeabilidad relativa es mayor que el cobalto. Entonces aquí acepta mayor cantidad de líneas de campo magnético. Eso de la aceptación o el rechazo de líneas de campo magnético depende de la aplicación que nosotros queramos hacer. No necesariamente necesitamos un material que acepte mayor cantidad de líneas de campo. A veces no me conviene. Depende de la aplicación que vayamos a hacer. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No porque tenga una permeabilidad relativa mayor, es mejor. No, depende de la aplicación que queramos. Eso lo veremos mucho más adelante. Ahora, el último término, que es la intensidad de campo magnético, simplemente es el cociente que resulta de la densidad del flujo magnético entre la permeabilidad magnética del medio. ¿Sí? La intensidad de campo magnético de un medio se mide en amperes por metro, es igual a la densidad de flujo magnético en teslas por la permeabilidad magnética del medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la intensidad de campo magnético, utilizaríamos esta forma. En otras palabras, la intensidad de campo magnético nos dice qué tan intenso es el campo magnético en una región o material dado. ¿Por qué? Porque de ello depende cuántas líneas de campo magnético, cuánto flujo magnético pasa a través de la superficie y qué tanta facilidad da el material de que pasen esas líneas. Entonces, lógicamente, esos dos términos se juntan y nos dicen cuánto es la intensidad de campo magnético, cuánto es, qué tan grande es esa fuerza de atracción o de repulsión en ese punto del material. ¿De acuerdo? Eso es la intensidad de campo magnético. Y pues aquí podemos observar este tema del magnetismo terrestre, ¿no? En el cual pues la Tierra se comporta como una brújula, eso ya lo sabemos. Sabemos que el polo sur magnético es donde va a apuntar la brújula y el polo norte magnético es donde va a apuntar la brújula. No hay que confundirlo. Una cosa es el polo norte terrestre y otra cosa es el polo sur terrestre y otra cosa es el polo sur magnético y el polo norte magnético. Si nos damos cuenta, están invertidos. Y pues la Tierra se comporta como un imán prácticamente. Salen las líneas de campo del polo norte magnético y llegan al polo sur. Entonces, cuando nosotros ponemos una brújula, siempre nos va a apuntar la brújula al polo sur magnético, que vendría siendo el polo norte terrestre con un cierto ángulo de
inclinación. Eso hay que tener en cuenta. No apunta directamente al polo norte terrestre, sino que hay que considerar este ángulo de inclinación. Y aquí vemos algunas aplicaciones del magnetismo. Una de ellas pues viene siendo la resonancia magnética, los discos duros para guardar información, los trenes de gran velocidad, los trenes magnéticos, y acá podemos observar también la bocina, ¿no? Acá tenemos un magneto que hace que la bocina pueda vibrar y emitir el sonido. Pues eso es todo. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Gracias.